Muy buenos días tengan todos ustedes, mis queridos estudiantes. Como siempre, les habla la profe Mariel con un nuevo avance en la materia de lenguaje, que titula Los textos descriptivos. Textos descriptivos, que serán, y decimos, que es aquel texto que precisamente se encarga de hacer descripciones a diferentes seres, situaciones o cosas. Hace énfasis en expresar las características de dichos elementos de manera ordenada o aleatoria. Este tipo de textos se distinguen también porque es capaz de crear una imagen en la imaginación de las personas. Pueden dibujar o pintar a los elementos que describe mediante la palabra. Continuemos con los textos descriptivos. Consiste en explicar detallada y organizadamente cómo es un objeto, una persona o una situación, resaltando los rasgos de distintos tipos para que el interlocutor pueda hacerse una idea de lo que nos referimos o a pesar de no haberlo visto o presenciado, porque cuando lo describimos ya está viéndolo de forma mental. Fíjense en esta imagen. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué animalito será esto? Entonces se lo describe desde su característica externa e interna inclusive para que la persona pueda con la descripción identificar a qué se refiere. Hablemos sobre las características de los textos descriptivos y decimos que es la principal cometido del texto, es la descripción. Lo más importante es agotar los rasgos y características de aquello que explica o se expone, porque también se conoce como descripción objetiva, no nos olvidemos de eso. Predominan las oraciones de tipo enunciativo o atributivo, es decir, aquello en la que el predicado refiere atributos del sujeto, que es como es. Abundan los sintagmas nominales, adjetivos, aposiciones o construcciones similares como los sintagmas adjetivados o a las subordinadas adjetivadas. También generalmente se emplea en el tiempo presente o en el pretérito imperfecto, aplicando lo que es los verbos era de modo indicativo del verbo. Además suelen predominar los verbos de estados naturaleza o pertinencia. También son comunes que utilizan los elementos de los géneros literarios como la metáfora, las enumeraciones, las comparaciones, para poder lograr la descripción o idea mental. Hablemos ahora sobre los tipos de textos descriptivos. Tenemos los textos con descripción denotativa u objetiva, que se utilizan descripciones concretas y directas que no representan más de lo que dice, mostrando realmente lo que es. El emisor no incluye expresiones con sentido personal. Cuando hacemos la descripción tenemos que decirlo tal cual es para que la otra persona pueda tener la idea mental porque ya lo vio el objeto o ya vio el animal. Ya, entonces simplemente es recordar cuando hablamos, ¿no?, con descripción denotativa. Como es objetiva, se utilizan descripciones concretas y directas. También este tipo de descripciones se lo utilizan con un fin informativo. Ahora, los textos con descripción técnica. Cabe dentro de la clasificación de las descripciones objetivas, buscando fervientemente que la información dada no se distorsione. Se distinguen diferentes tipos de texto, ¿no? Entre ellos podríamos hablar de los textos sociales, técnicos y científicos. Veamos, aquí están los textos científicos, los textos sociales y los textos técnicos. Pero hablemos un poco de los textos científicos. Estos describen características físicas especiales acerca de qué se está hablando. Ejemplo, por ejemplo, tenemos o podemos encontrar en las enciclopedias. Mientras que los textos sociales, este tipo de textos describen los comportamientos de las personas, organizaciones dentro de la sociedad. Y los textos técnicos son todos aquellos que describen directamente los componentes o composiciones o funcionamientos del objeto. Por ejemplo, tenemos los manuales de instrucciones para cualquier situación. Puede ser reparación de medicamentos, para armar algún mueble o preparar una receta de cocina.
Entonces, de esa manera estamos explicando los textos científicos, sociales y técnicos según la descripción técnica. Pero hablemos ahora de los textos con descripción connotativa. Son conocidos como descripciones subjetivas. A diferencia de la descripción denotativa, se involucran los sentimientos del emisor con respecto a lo que se describe. Utilizan un lenguaje con cierto nivel poético, haciendo énfasis en las retóricas. Por esto, lo que se lee puede diferenciarse del significado textualmente o de lo que es. Ahora hablemos sobre los textos descriptivos literarios. Este tipo de texto se caracteriza por poseer una función estética bien marcada. No necesita ser precisamente real. Se conforma simplemente con el hecho de que pueda ser verosímil para los lectores. A diferencia de los otros textos que utilizan la descripción, estos no se preocupan tanto por el orden cronológico en el que suceden las cosas, a diferencia de los otros, como crear el autor un criterio de qué va a ser, cómo lo va a hacer, la descripción de algún personaje, etc. Hablemos ahora sobre los tipos de descripción utilizadas en los textos descriptivos. Y decimos topografía. Tenemos a este elemento que sería la topografía, que es el tipo de descripción que incluye esencialmente la descripción de lugares, paisajes, escenarios, etc. Luego tenemos la prosopografía, que se encarga de describir físicamente a las personas o a los animales. La prosopografía puede utilizarse para la descripción de personajes en las obras literarias o de personas de la vida real. Hablemos sobre la etopeya. La etopeya es un tipo de descripción que detalla las características interiores de las personas. Esto puede incluir la personalidad, su moral y otros. Hablemos del retrato. El retrato es la representación de la mezcla de la prosopografía y la etopeya, pues describe a las personas tanto físicas como interiormente. Ahora hablemos del autorretrato. Este autorretrato de una persona hace para describirse a sí mismo, o sea, cómo eres. Hablemos de la descripción laudatoria. Esta descripción es aquella que realiza una descripción de las personas aprovechando los vínculos para crear un ambiente de elogios hacia la misma persona. Ahora bien, hablemos sobre la zoografía y decimos que es parte de la zoología que describe las características de los animales. Hablemos de la crinografía. La crinografía describe en concreto objetos físicos, como es la computadora, tu celular, etcétera, etcétera. De qué color, de qué tamaño, etcétera. Ahora vamos a hacer la descripción de este gatito, aprovechando los textos descriptivos, enunciándolo que este gatito está perdido y cómo lo vamos a encontrar diciendo cómo es. Mi gatito tiene el cuerpo café claro y las patitas blancas, excepto la delantera derecha, y un collar rojo con una campanita. La campanita. Es muy juguetón, travieso con su cola y muy buen cazador. Responde al nombre de Napoleón. Esta es una característica descriptiva para poder encontrar a este animalito, como ejemplo de texto descriptivo. Luego acá tenemos otro ejemplo de texto descriptivo que es describir la imagen de este perrito. Partimos de qué es, cómo es, qué hace y de qué se alimenta. Y en este espacio que usted está viendo, mi reina, mis niños lindos, ustedes pueden describir a este animalito. Bueno, muchísimas gracias. Ese fue el avance temático de textos descriptivos.
Nos vemos hasta nuestro siguiente avance. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.